Hay una paradoja silenciosa que gobierna tus relaciones. Cuanto más intentas ser interesante, menos interesante resultas. Vivimos obsesionados con destacar, con demostrar valor, con ser vistos, y en ese ruido constante nos volvemos invisibles. Porque el ser humano no conecta con lo brillante, conecta con lo que le hace sentir importante. La psicología es clara. Todos llevamos dentro una necesidad profunda de ser reconocidos, escuchados, comprendidos, y quien satisface esa necesidad gana algo mucho más poderoso que la atención, gana conexión. Hoy no te voy a enseñar a impresionar, te voy a enseñar algo mucho más transformador. Mira, hay algo que cambia absolutamente todo en tu vida y no tiene que ver con tu talento, ni con tu inteligencia, ni siquiera con tus logros. Tiene que ver con algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo, ¿no? Cómo haces sentir a las personas cuando están contigo, ¿no? Porque al final del día, la gente puede olvidar lo que dijiste, puede olvidar lo que hiciste, pero jamás olvida cómo se sintió a tu lado. Y aquí está el problema. La mayoría vive obsesionada con impresionar. Llegas a una reunión y piensas, ¿qué digo para que me valoren? ¿Cómo demuestro que soy competente? Y entras en ese juego mental de demostrar, de justificar, de convencer, pero mientras estás en tu cabeza intentando brillar, te desconectas completamente de la persona que tienes delante. Y entonces ocurre algo curioso. Cuanto más intentas destacar, menos conectas. Porque el otro no necesita a alguien brillante, necesita a alguien que le haga sentir importante. Eso es pura psicología humana. Todos, absolutamente todos, llevamos dentro una necesidad enorme de sentirnos valorados, escuchados, reconocidos. No es ego, es naturaleza humana y quien entiende esto, quien lo aplica de verdad, juega en otra liga. Recuerdo una experiencia muy clara. Estaba en una empresa dando una formación y al terminar se me acercó un chico joven, muy preparado, con un currículum espectacular. Me empezó a contar todo lo que hacía, sus proyectos, sus logros, y mientras hablaba yo veía algo, necesitaba validación, no estaba conectando, estaba intentando convencer. Unos minutos después se acercó otra persona, mucho más sencilla en apariencia, y lo primero que me dijo fue, oye, me ha llamado la atención algo que has dicho, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y de repente la conversación cambió. Me sentí escuchado, valorado, tenido en cuenta. ¿Quién crees que dejó huella? No el más brillante, sino el más humano. Porque ahí está la clave. No se trata de ser el más interesante de la sala, se trata de ser la persona que más interés muestra por los demás. Cuando tú haces que alguien se sienta cómodo, cuando siente que puede ser él mismo sin ser juzgado, cuando percibe que realmente te importa lo que dice, en ese momento se abre. Y cuando alguien se abre contigo, has creado algo que no se compra, no se finge y no se fuerza. Conexión. Y lo mejor de todo es que esto no requiere habilidades extraordinarias, requiere actitud. Requiere decidir que en lugar de entrar en una conversación pensando voy a demostrar lo que valgo, entres pensando voy a hacer que esta persona se sienta valiosa. Ese pequeño cambio lo transforma todo. Porque entonces escuchas de verdad, miras a los ojos de otra manera, haces preguntas distintas y la energía cambia. Y cuando cambias esa energía, pasa algo increíble. Dejas de perseguir la atención y la atención empieza a venir hacia ti. Porque las personas no buscan perfección, buscan cómo sentirse bien. Y si contigo se sienten bien, querrán volver, querrán hablar contigo, querrán estar cerca. Al final, tu verdadero valor no está en lo que sabes, sino en lo que provocas en los demás. Y cuando entiendes eso de verdad, ya no necesitas impresionar, solo necesitas conectar. Hay un momento en el que te das cuenta de algo incómodo pero liberador. La mayoría de las veces que intentas impresionar, en realidad estás perdiendo conexión, porque cuando tu foco está en demostrar lo que vales, dejas de ver a la persona que tienes delante. Y eso se nota en la mirada, en el tono, en la ansiedad por hablar, en esa necesidad de rellenar silencios con logros, títulos o historias que en el fondo buscan aprobación. Durante mucho tiempo yo también caí en eso. Llegaba a una charla, a una reunión, a una conversación y mi cabeza estaba llena de ruido. Tengo que hacerlo bien, tengo que aportar valor, tengo que estar a la altura. Y claro, desde ahí es muy difícil conectar. Porque no estás presente, estás actuando. Y las personas no conectan con actuaciones, conectan con verdad. Un día, después de una sesión, alguien se me acercó y me dijo algo que se me quedó grabado. Lo que más me ha gustado no es lo que has dicho, es cómo me he sentido escuchado cuando te he hablado. Y pensé, qué curioso, no me estaba valorando por impresionar, sino por interesarme. Ese día entendí que el cambio no está en hablar mejor, sino en escuchar mejor. Porque cuando dejas de intentar impresionar, ocurre algo mágico. Se va la presión. Ya no tienes que demostrar nada. Ya no tienes que ser brillante, ingenioso o perfecto. Solo tienes que estar y cuando estás de verdad empiezas a notar cosas que antes se te escapaban. Empiezas a escuchar matices, a ver emociones,
a captar lo que hay detrás de las palabras y entonces haces algo diferente. En lugar de pensar, ¿qué digo ahora para quedar bien?, empiezas a pensar, ¿qué puedo preguntar para entender mejor? Y esa simple transición lo cambia todo. Porque el otro lo percibe inmediatamente. Percibe que no estás compitiendo, que no estás juzgando, que no estás esperando tu turno para hablar. Percibe que estás ahí para él o para ella. Recuerdo una comida con un grupo de profesionales, todos muy preparados, todos con mucho que contar, y la conversación era exactamente lo que te imaginas. Uno hablaba de sus éxitos, otro respondía con algo aún más impresionante, y así sucesivamente. Era una competición silenciosa. Y en medio de todo eso, una persona hizo algo distinto. Miró a uno de los que hablaba y le dijo, oye, eso que has contado, ¿cómo empezó todo para ti? Y de repente el ambiente cambió, la conversación dejó de ser superficial y se volvió humana. Y todos lo notamos. Ahí está la clave. No necesitas ser el más interesante de la mesa, necesitas ser el que más interés muestra. Porque cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, baja las defensas, se relaja, se abre y en ese momento aparece algo que no puedes forzar, la conexión real. Y lo más bonito es que esto no solo mejora tus relaciones, te transforma a ti. Porque cuando te enfocas en los demás, dejas de vivir atrapado en tu propia inseguridad. Dejas de pensar constantemente en cómo te ven, en si lo estás haciendo bien o mal. Empiezas a disfrutar más, a aprender más, a vivir más ligero. Al final, la vida no va de impresionar, va de impactar positivamente en los demás. Y ese impacto no se logra hablando más de ti, sino interesándote más por quien tienes delante. Porque cuando cambias el foco, cambia todo. Hay momentos en la vida en los que descubres algo tan simple que casi parece absurdo, pero cuando lo aplicas, lo cambia todo. Y esto es exactamente eso. 6 palabras, solo 6 palabras que tienen un impacto brutal en cómo las personas te perciben, en cómo se relacionan contigo y en la profundidad de las conversaciones que tienes. No son palabras complicadas, no son técnicas sofisticadas, no tienen nada de espectacular en apariencia, pero cuando salen desde el lugar correcto, son transformadoras, ¿no? Me gustaría conocer más tu historia. Fíjate bien, porque aquí está la clave, no es la frase en sí, es lo que comunica. Cuando dices eso, estás diciendo algo mucho más profundo sin darte cuenta. Estás diciendo, eres importante, me interesas, quiero entenderte. Y eso, en un mundo donde todos están esperando su turno para hablar, es oro puro, es casi revolucionario. Recuerdo una situación muy concreta en una empresa. Estábamos en una sesión con directivos, gente con muchísima experiencia, todos muy preparados, y en un descanso, 2 personas empezaron a hablar. Uno de ellos llevaba años intentando destacar dentro de la organización, siempre muy enfocado en demostrar su valía. El otro, más tranquilo, más sereno, simplemente le dijo, oye, nunca te he preguntado cómo llegaste hasta aquí. Y algo cambió. La conversación se volvió más pausada, más real. El primero dejó de hablar desde el personaje y empezó a hablar desde la persona. Y ahí apareció algo que antes no estaba, conexión. Porque esas 6 palabras hacen 3 cosas muy potentes al mismo tiempo. Primero, le das permiso al otro para ser protagonista. Y eso es algo que todos necesitamos. No para alimentar el ego, sino para sentirnos vistos. Segundo, demuestras seguridad. Porque solo alguien que no necesita impresionar es capaz de ceder el foco con naturalidad. Y tercero, abres una puerta al auténtico. Ya no estás en la superficie, estás entrando en lo que de verdad importa. Pero cuidado, porque esto no funciona si lo usas como un truco. Las personas no son ingenuas. Perciben perfectamente cuándo hay interés real y cuándo hay estrategia. Si dices, me gustaría conocer más tu historia, pero en tu cabeza estás pensando en lo que vas a contar después, no funciona. Se rompe. Porque la clave no es la frase, es la intención. Y aquí es donde todo encaja con lo que venimos hablando. No se trata de aprender una técnica, se trata de adoptar una forma de estar en el mundo, una forma más humana, más curiosa, más presente. Cuando realmente te interesa la persona que tienes delante, no necesitas memorizar nada. Las preguntas salen solas, la conversación fluye y la conexión aparece sin esfuerzo. Lo he visto cientos de veces en formaciones, en empresas, en conversaciones personales, personas que no eran especialmente brillantes en comunicación, pero que tenían algo distinto, interés genuino por los demás. Y siempre pasaba lo mismo. Eran las más recordadas, las más valoradas, las que generaban más confianza, porque al final todos queremos lo mismo. Queremos que alguien nos mire y sienta curiosidad por quién somos, no solo por lo que hacemos. Y quien es capaz de ofrecer eso tiene una ventaja enorme en la vida. A veces pensamos que necesitamos grandes cambios para transformar nuestras relaciones, pero no. A veces basta con 6 palabras dichas desde el corazón para empezar a cambiarlo todo. Hay algo que parece muy sencillo, casi obvio,
pero que en la práctica es extraordinariamente escaso. La atención genuina. No hablo de estar en una conversación mientras miras el móvil, ni de asentir con la cabeza pensando en lo que vas a decir después. Hablo de esa atención completa, limpia, sin distracciones, en la que realmente estás con la otra persona, y cuando eso ocurre pasan cosas increíbles. Vivimos en una época donde todo compite por nuestra atención. Notificaciones, prisas, preocupaciones, ruido constante. Y en medio de todo eso, las conversaciones se han vuelto superficiales. Escuchamos a medias, respondemos en automático y seguimos adelante. Pero el ser humano no está diseñado para eso. Necesitamos sentirnos vistos, escuchados, comprendidos. Es una necesidad básica, tan importante como cualquier otra. Recuerdo una vez, después de una conferencia, que una persona se me acercó y me dijo: gracias por cómo me has escuchado. Y pensé, pero si solo hemos hablado unos minutos, y entonces entendí algo muy potente, ¿no? No es el tiempo lo que importa, es la calidad de la atención. En esos minutos, esa persona sintió algo que no es tan común, que alguien estaba realmente presente con ella. La atención genuina tiene un efecto casi mágico. Cuando alguien la recibe, se relaja, baja las defensas, deja de actuar, empieza a mostrarse tal y como es. Y en ese momento, la conversación deja de ser un intercambio de palabras y se convierte en un encuentro real entre dos personas. Y eso es lo que buscamos todos, aunque muchas veces no sepamos explicarlo. Pero para que eso ocurra tienes que tomar una decisión consciente. Tienes que decidir, salir de tu cabeza, porque normalmente estamos demasiado ocupados pensando en nosotros mismos, en cómo lo estamos haciendo, en si estamos quedando bien, en qué vamos a decir después. Y mientras estás ahí dentro, te pierdes lo que está pasando fuera, te pierdes a la persona que tienes delante. Cuando cambias eso, cuando decides poner el foco completamente en el otro, algo se transforma. Empiezas a escuchar no solo las palabras, sino el tono, las pausas, las emociones. Empiezas a entender de verdad. Y cuando entiendes, conectas. Y cuando conectas, dejas huella. Me acuerdo de una reunión en una empresa donde todos hablaban rápido, interrumpiéndose, intentando aportar. Era caótico. Y había una persona que hacía algo distinto. Escuchaba, no interrumpía. Cuando hablaba lo hacía con calma, recogiendo lo que otros habían dicho, y curiosamente cuando esa persona hablaba todos escuchaban. ¿Por qué? Porque había generado respeto a través de la atención que daba. Eso es liderazgo. No es imponerse, no es hablar más alto, no es tener siempre la razón. Es ser capaz de hacer sentir a los demás que lo que dicen importa. Y eso se logra con atención genuina. Y lo más bonito es que esto no depende de tus habilidades técnicas, ni de tu formación, ni de tu experiencia. Depende de tu actitud. Depende de si eliges estar presente o no, de si eliges escuchar de verdad o seguir en piloto automático. Cuando alguien siente que lo estás escuchando de verdad, no solo conecta contigo, confía en ti. Y la confianza es la base de todo, de las relaciones personales, del trabajo en equipo, del liderazgo, de cualquier vínculo humano. Al final, en un mundo lleno de ruido, la atención genuina se ha convertido en un regalo, y quien sabe dar ese regalo se vuelve inolvidable. Hay una idea que cuando la entiendes de verdad, cambia por completo cómo te ves a ti mismo y cómo te relacionas con los demás. Tu valor profesional y personal no depende solo de lo que sabes ni de lo que sabes hacer. Depende sobre todo de tu actitud, porque el conocimiento suma, la habilidad suma, pero la actitud multiplica. Y esa multiplicación puede hacer que alguien normal se vuelva extraordinario o que alguien brillante pase completamente desapercibido. Piensa en esto un momento. Todos conocemos personas muy preparadas, con títulos, con experiencia, con talento, pero que no generan conexión, que no inspiran, que no dejan huella. Y también conocemos personas más sencillas, ¿no? Que quizás no destacan tanto en lo técnico, pero que tienen algo especial. Personas que te escuchan, que te miran con interés, que te hacen sentir bien cuando estás con ellas. ¿Quién crees que tiene más impacto? ¿Quién crees que es más recordado? La respuesta es evidente. Recuerdo una experiencia en una empresa donde trabajé con dos perfiles muy distintos. Uno era brillantísimo, sabía muchísimo, resolvía problemas con una facilidad increíble, pero tenía una actitud distante, poco cercana, poco empática. El otro no tenía ese nivel técnico, pero tenía una actitud espectacular. Siempre disponible, siempre positivo, siempre interesado en los demás. ¿A quién acudía la gente? ¿Quién generaba más confianza? El segundo, porque al final las personas no solo buscan soluciones, buscan cómo sentirse. Y aquí es donde todo conecta con lo que estamos hablando. Cuando tú decides interesarte por los demás, cuando decides escuchar de verdad, cuando utilizas esas 6 palabras desde la autenticidad, estás demostrando una actitud concreta. Una actitud de humildad, de respeto, de curiosidad. Y eso tiene un impacto enorme. Porque estás diciendo sin palabras, no necesito demostrar que valgo, ya lo sé, por eso puedo enfocarme en ti.
La actitud también se nota en los pequeños detalles, ¿no? En cómo saludas, en si miras a los ojos, en si interrumpes o no, en si estás presente o distraído. Son cosas aparentemente pequeñas, pero que construyen o destruyen la percepción que los demás tienen de ti. Y lo más interesante es que no requieren talento, requieren decisión. Durante mucho tiempo pensamos que para destacar necesitamos ser mejores que los demás en algo concreto, pero la realidad es que en un mundo lleno de gente preparada, lo que marca la diferencia es cómo haces sentir a las personas. Y eso depende directamente de tu actitud. Puedes tener un día complicado, puedes estar cansado, puedes tener problemas, pero tu actitud sigue siendo una elección. He visto personas transformar completamente su entorno simplemente cambiando esa elección. Personas que pasan de centrarse en sí mismas a centrarse en los demás, que dejan de competir por atención y empiezan a generar conexión. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Las relaciones mejoran, las oportunidades aparecen, el ambiente se vuelve más humano, porque la actitud es contagiosa. Si tú llegas a una conversación con interés genuino, con energía positiva, con ganas de escuchar, el otro lo percibe y responde en la misma línea, y así se crea un círculo virtuoso que eleva la calidad de las relaciones. Al final, no se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente. Consciente de que cada interacción es una oportunidad para sumar o restar. Y cuando eliges sumar desde la actitud correcta, tu valor deja de depender de lo que haces y empieza a depender de lo que provocas en los demás. Y eso es lo que realmente multiplica todo. Hay una diferencia muy sutil, pero absolutamente decisiva, entre escuchar para responder y escuchar para entender. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia por completo la calidad de tus relaciones, tu capacidad de conectar con las personas y la profundidad de las conversaciones que tienes en tu vida. Porque la mayoría de la gente no escucha de verdad. La mayoría de la gente espera su turno para hablar. Y esto no lo digo como crítica, lo digo como algo humano, porque cuando alguien te está hablando es muy fácil que tu mente empiece a trabajar. ¿Qué voy a decir ahora? ¿Cómo puedo quedar bien? ¿Qué ejemplo puedo dar? ¿Cómo conecto esto con algo mío? Y mientras estás ahí dentro de tu cabeza construyendo tu respuesta, te pierdes lo más importante, ¿no? Lo que la otra persona realmente está diciendo. Recuerdo una vez en una sesión con directivos, un participante me contaba un problema muy complejo que tenía en su equipo. Mientras él hablaba, otros ya estaban pensando en soluciones, en consejos, en respuestas rápidas. Pero había una persona que hacía algo diferente, no interrumpía, no aceleraba la conversación, simplemente escuchaba. Y cuando terminó, en lugar de dar una respuesta inmediata, hizo una pregunta muy sencilla. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Y en ese instante todo cambió. La conversación dejó de ser técnica y se volvió humana. Porque cuando escuchas para entender, no estás escuchando solo palabras. Estás escuchando emociones, estás escuchando intenciones, estás escuchando lo que no se dice directamente. Y eso requiere presencia, requiere salir de ti mismo y entrar en el mundo del otro. La mayoría de los conflictos, de los malentendidos, de las conversaciones superficiales vienen de aquí, de que no escuchamos de verdad. Estamos demasiado ocupados preparando nuestra intervención. Y cuando eso ocurre, la otra persona lo nota. Nota que no estás con ella, nota que estás esperando tu momento, nota que no hay verdadera conexión. Pero cuando cambias eso, cuando decides escuchar para entender, algo muy poderoso ocurre. La otra persona empieza a abrirse más, empieza a profundizar, empieza a confiar, porque siente que no está siendo evaluada, ni juzgada, ni interrumpida, siente que está siendo realmente escuchada. Y eso es algo muy poco común. He visto esto muchas veces en formaciones, en empresas, incluso en conversaciones informales. Las personas que más impacto generan no son las que hablan mejor, sino las que escuchan mejor. Porque cuando alguien se siente escuchado, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, aparece la autenticidad. Y cuando aparece la autenticidad, aparece la conexión. Escuchar para entender también te libera a ti. Porque dejas de vivir en la presión constante de tener que responder bien, de tener que ser brillante, de tener que tener siempre algo inteligente que decir. Simplemente estás ahí, presente, atento, curioso. Y desde ese estado, las respuestas adecuadas surgen de forma natural, sin esfuerzo. Y hay algo aún más importante. Cuando escuchas de verdad, aprendes. Aprendes de las personas, de sus experiencias, de sus emociones, de sus historias. Te enriqueces. Porque cada conversación deja de ser un intercambio superficial y se convierte en una oportunidad de crecimiento. Al final, la calidad de tus relaciones no depende de lo que dices, sino de cómo escuchas. Y cuando decides escuchar para entender en lugar de para responder, no solo cambias tus conversaciones, cambias tu manera de estar en el mundo. Hay algo que con el tiempo aprendes a la fuerza, no porque te lo expliquen, sino porque la vida te lo demuestra una y otra vez. La autenticidad no se puede fingir. Puedes aprender técnicas de comunicación, puedes memorizar frases, puedes incluso imitar comportamientos que funcionan,
pero si lo que hay detrás no es real, tarde o temprano se nota. Y cuando se nota, se rompe algo mucho más importante que una conversación. Se rompe la confianza. Porque el ser humano tiene una capacidad increíble para percibir la verdad emocional. No necesitamos que alguien nos diga soy sincero o estoy interesado. Lo sentimos. Lo sentimos en el tono de voz, en la mirada, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se transmite, ¿no? Y por eso, cuando alguien intenta usar una técnica sin intención genuina, genera rechazo en lugar de conexión. Recuerdo una situación muy clara en una empresa donde trabajábamos precisamente habilidades de comunicación. Había una persona que había aprendido perfectamente las buenas prácticas, sonreía en el momento adecuado, hacía preguntas correctas, asentía con la cabeza, todo parecía correcto, casi perfecto, pero había algo que no encajaba. Las personas con las que hablaba no se abrían, no profundizaban, mantenían cierta distancia y en cambio otra persona, mucho menos técnica, menos preparada, generaba conversaciones mucho más humanas, mucho más profundas. La diferencia, la intención. Uno estaba aplicando técnicas, el otro estaba interesado, de verdad. Y aquí es donde entra algo muy importante. No se trata de no aprender herramientas, no se trata de rechazar técnicas. Se trata de entender que las herramientas solo funcionan si están al servicio de algo auténtico. Si detrás de una pregunta no hay curiosidad real, esa pregunta se convierte en ruido. Si detrás de un me interesa tu historia no hay interés genuino, la frase se convierte en vacío. La autenticidad es coherencia interna. Es que lo que dices, lo que piensas y lo que sientes vayan en la misma dirección. Y cuando eso ocurre, no necesitas esforzarte tanto, no necesitas controlar cada gesto, cada palabra, cada reacción. Simplemente eres. Y cuando eres, las personas lo perciben como algo natural, como algo seguro, como algo confiable. He visto muchas veces cómo personas intentan gustar a todo el mundo. Ajustan su personalidad según con quién están, cambian su forma de hablar, su actitud, incluso sus opiniones. Y lo curioso es que en ese intento de encajar en todos lados, pierden algo esencial, su identidad. Y sin identidad clara no hay conexión real posible. Porque nadie puede conectar con una versión artificial de alguien. En cambio, cuando una persona se muestra tal como es, con sus virtudes y sus límites, con su seguridad y sus inseguridades, ocurre algo muy poderoso. Genera confianza. Porque la autenticidad transmite estabilidad. No hay doble mensaje, no hay interpretación escondida, no hay agenda oculta. Y esto conecta directamente con todo lo que venimos hablando. Cuando dices, me gustaría conocer más tu historia, o cuando escuchas de verdad, solo funciona si eres auténtico. Si estás presente de verdad. Si no estás interpretando un papel, sino viviendo una actitud, porque al final la gente no conecta con lo perfecto, conecta con lo real. Y lo real, por definición, no se puede fabricar. Se puede esconder durante un tiempo, se puede imitar superficialmente, pero no sostener. La autenticidad no es una técnica, es una elección diaria. La elección de no fingir, de no aparentar, de no forzar. Y cuando haces esa elección, todo lo demás empieza a alinearse. Y es ahí cuando las relaciones dejan de ser superficiales y empiezan a ser verdaderas. Hay una idea que muchas personas entienden tarde, y es una de las más importantes para la vida personal y profesional. Las oportunidades no llegan por lo que sabes, llegan por cómo te conectas con los demás. Y esto cambia completamente la manera en la que deberías moverte en el mundo. Porque puedes ser brillante, puedes ser muy competente, puedes tener un talento enorme, pero si no sabes conectar con las personas, muchas puertas simplemente no se abrirán. La conexión humana es el verdadero sistema de distribución de oportunidades. No es el currículum, no es el título, no es incluso la experiencia acumulada. Es la confianza que generas en los demás. Y la confianza no se construye en un día, no se construye con discursos. Se construye en conversaciones, en momentos pequeños, en cómo haces sentir a la otra persona cuando está contigo. Recuerdo una situación muy clara en un entorno profesional. Había dos personas con perfiles muy similares, ambos muy preparados, ambos con trayectoria sólida. Uno de ellos se centraba siempre en demostrar su capacidad técnica, ¿no? En explicar lo que había hecho, en mostrar resultados. El otro hacía algo diferente, preguntaba, escuchaba, se interesaba por la historia de los demás. Adivina quién terminó siendo invitado a más proyectos, a más colaboraciones, a más oportunidades. No fue el más brillante en el papel, fue el que mejor conectaba. Porque cuando conectas con alguien entras en su memoria emocional. Y las personas no recomiendan a los más técnicos, recomiendan a los que les generan confianza, a los que les hacen sentir bien, a los que recuerdan con agrado. Así funciona el ser humano. No somos máquinas de evaluación objetiva, somos seres emocionales que toman decisiones basadas en sensaciones. Y aquí es donde entra algo fundamental, la conexión no se fuerza, se construye, y se construye desde la atención, desde la curiosidad, desde el interés genuino por la otra persona. Cuando haces que alguien se sienta escuchado, cuando alguien siente que su historia importa, automáticamente te posicionas de una manera diferente en su mente. Ya no eres uno más, eres alguien relevante. He visto esto repetirse una y otra vez en distintos contextos.
Personas que no buscaban vender nada, no buscaban impresionar a nadie, simplemente se interesaban de verdad por los demás. Y curiosamente eran las personas que más oportunidades recibían, porque la vida funciona así, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres en tus relaciones. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces buscamos oportunidades en el lugar equivocado, buscamos más contactos, más redes, más visibilidad, pero olvidamos lo esencial, la calidad de la conexión. No necesitas conocer a cientos de personas, necesitas conectar de verdad con algunas personas clave. Cuando alguien confía en ti, piensa en ti. Cuando piensa en ti, te recomienda. Cuando te recomienda, se abren puertas que no podrías abrir solo con esfuerzo individual. Y todo eso empieza en una conversación sencilla, en un momento de atención genuina, en una actitud de interés real. La conexión no es un objetivo en sí mismo, es el puente hacia todo lo demás. Y cuando entiendes esto, dejas de relacionarte con las personas como si fueran medios para un fin y empiezas a verlas como lo que realmente son, el origen de las oportunidades más importantes de tu vida. Al final, quien aprende a conectar nunca deja de crecer. Hay una idea que con el tiempo aprendes, a veces de forma tranquila y otras veces de forma dolorosa. No todas las personas merecen tu profundidad. Y esto no tiene nada que ver con arrogancia, ni con superioridad, ni con cerrarte al mundo. Tiene que ver con algo mucho más inteligente y más sano. Aprender a dónde merece la pena abrirte y dónde no. Porque cuando descubres la importancia de la conexión humana, cuando empiezas a escuchar de verdad, cuando empiezas a interesarte por las historias de los demás, corres un riesgo muy importante, el de dar demasiado de ti a personas que no saben cuidar lo que reciben. Y eso desgasta. Desgasta emocionalmente, desgasta tu energía y con el tiempo puede incluso hacerte perder la confianza en la conexión auténtica. Recuerdo una etapa en la que intentaba ser cercano con todo el mundo. Pensaba que cuanto más abierto, más accesible, más disponible fuera, mejores relaciones tendría. Y en parte es cierto, pero no es toda la verdad. Porque descubrí que había personas que valoraban esa apertura y otras que simplemente la consumían sin reciprocidad. Personas que hablaban mucho de sí mismas pero nunca preguntaban por ti. Personas que recibían tu interés pero no devolvían nada a cambio. Y ahí entendí algo muy importante. La profundidad no se regala indiscriminadamente, se comparte de forma consciente. Cuando hablo de profundidad, no hablo solo de conversaciones largas o emocionales. Hablo de algo más sutil, el nivel de atención, de vulnerabilidad, de interés real que estás dispuesto a ofrecer. No todas las personas están en un momento, en una actitud o incluso en una disposición para corresponder a ese nivel de conexión. Y eso no las hace malas, simplemente las hace no adecuadas para ese tipo de intercambio. He visto muchas veces cómo personas muy generosas emocionalmente terminan frustradas porque sienten que dan mucho y reciben poco. Y el problema no es dar, el problema es no discernir. No todas las conversaciones tienen que ser profundas. No todas las relaciones están destinadas a ser íntimas. No todos los encuentros están diseñados para abrir el corazón. Hay personas que simplemente están en otro nivel de conciencia relacional. Personas que solo quieren hablar de sí mismas, que no tienen interés real en el otro, que usan las conversaciones como descarga, no como intercambio. Y si tú les das acceso a tu profundidad, lo único que haces es vaciarte sin construir nada a cambio. Recuerdo una conversación con alguien que después de varias interacciones me di cuenta de un patrón muy claro, ¿no? Cada vez que yo compartía algo personal, la conversación volvía inmediatamente hacia esa persona. No había curiosidad, no había seguimiento, no había interés real, solo un monólogo disfrazado de diálogo, y en ese momento entendí que no tenía sentido seguir ofreciendo más de mí en ese espacio. Porque la profundidad necesita un entorno adecuado. Necesita reciprocidad, necesita respeto, necesita cuidado. Igual que no plantas una semilla en cualquier suelo, no abres tu mundo interior a cualquier persona sin discernimiento. Y esto es importante entenderlo, porque no se trata de cerrarse, se trata de elegir mejor, de saber cuándo sí y cuándo no, de reconocer que tu energía, tu atención y tu vulnerabilidad son recursos valiosos. Cuando empiezas a aplicar este criterio, no te vuelves más frío, te vuelves más consciente. Sigues siendo cercano, sigues siendo humano, sigues conectando con las personas, pero lo haces desde un lugar más equilibrado. Y eso te protege, te fortalece y, paradójicamente, mejora aún más la calidad de tus relaciones, ¿no? Porque cuando das tu profundidad a las personas adecuadas, la conexión se multiplica. Y cuando aprendes a no dársela a quien no la valora, empiezas a sentir que tus relaciones son más auténticas, más recíprocas y mucho más significativas. Al final, no se trata de dar menos, se trata de dar mejor. Hay un error muy común cuando hablamos de cambio personal, ¿no? Y es pensar que tiene que ser algo grande, espectacular, inmediato, como si para transformar tu forma de relacionarte con los demás necesitaras una revolución interna, un cambio radical de vida, una nueva personalidad. Y la realidad es mucho más sencilla y mucho más poderosa a la vez. Todo empieza con una persona y una conversación.
No necesitas cambiar tu entorno entero, no necesitas convertirte en alguien completamente distinto de un día para otro. Solo necesitas un momento real, una conversación en la que decidas estar presente de verdad. Una conversación en la que dejes de pensar en ti y empieces a centrarte en el otro. Una conversación en la que uses esas 6 palabras desde la autenticidad. Me gustaría conocer más tu historia. Recuerdo claramente situaciones en las que el impacto más grande no vino de grandes discursos ni de grandes eventos, sino de conversaciones simples. Personas que en medio de una jornada normal decidieron hacer una pregunta distinta, escuchar de forma